se denueve mientras esté predicando la palabra, que tú puedas estar obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias infinitas porque sabemos que tu misericordia es grande y que sabemos que tú también vas a hacer grandes cosas con ellos, con los escribas, futuros maestros que tú tienes para preparando en este semillero. Así que vamos a poner todo en las manos de Dios. Te damos gracias y qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros aquí por medio de Zoom. La reunión pasada pues fue cancelada, no pudimos reunir, pero ya ahorita pues sí nos toca. Yo estaba preocupado porque nos iba a tocar el Congreso, pero no, gracias a Dios nos quedó bien. La otra semana es el Congreso, espero que ya se esté preparando para toda esa bendición. Desde el día domingo va a iniciar el Congreso hasta el día miércoles que termina con la vigilia. Vamos a tener visitas de pastores que vienen, son aproximadamente 300 pastores los que vienen al Congreso, vienen de Guatemala y van a estar también en las reuniones, así que va a ser de bendición. Recuerde que como escriba tenemos la habilitación para poder estar en los congresos de pastores. Si usted puede estar, entonces de bendición. Usted se va con su camisa y ahí pues nos vamos a aprender. Realmente los congresos son niveles diferentes. Así que yo los exhorto, si usted tiene tiempo, muchos trabajamos, pero si usted tiene tiempo y puede conectarse, pues calidad. Así que vamos a iniciar el tema, vamos a continuar. Tenemos que aligerarnos. Ya el fin de año está muy pronto y realmente tenemos que ir viendo cómo vamos a ir cerrando esta serie que le hemos tenido todo el año y ver qué cosas vamos a tener para el próximo. Así que yo le ruego que nos acompañe igual a la misma serie. Hoy tenemos que avanzar. Hay un tema, hay una grada que quiero culminar el día de hoy. Posiblemente corra un poquito, pero si va corriendo mucho y usted siente que se queda, mejor me dice que me haga un stop. Así que hemos estado estudiando los tiempos de cambio. La base bíblica es la misma de todo esto, un tiempo en el cual el pueblo del Señor tiene que cambiar su manera de vivir, recapacitar de cómo está viviendo, el poder alejarse de muchas cosas, cambiar, enderezar cosas que no han estado bien en nuestra vida para que podamos tener una restauración completa. Hablábamos que la figura que hemos estado utilizando durante todo este año es Felipe. Felipe tiene un proceso bien hermoso que es parecido al que la iglesia debe pasar en su perfeccionamiento. Este camino que le dice sígueme tiene 7 facetas. Hemos hablado de estas 4. Estamos en este momento hablando de un cambio de vida devocional y muy pronto vamos a pasar a este que va a afectar el cambio de la manera de vivir. Entonces, estamos trabajando. En la reunión pasada vimos lo mismo, cambiando de nuestra vida devocional, pero habían cosas que nos llamaron la atención. Y la base para ya entrar al tema y desarrollarlo está en Hechos 1:12, cuando los discípulos le dice que vuelvan a Jerusalén, pero ellos comienzan, dice, entrados, subieron al aposento alto. Y ahí estaba, mire, Felipe, el personaje que hemos estado estudiando. Y les dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, hablábamos que habían elementos que teníamos que considerar en todo este proceso. Y los elementos que mirábamos en esta base eran estos. Uno, entender que era Jerusalén, ya lo vimos, regresar, entender que es subir, que es aposento alto, que es morar y que es perseverar. Todas estas 6 palabras tenemos que estudiarlas para entender qué significa subir. Perdón, ¿qué significa volver a Jerusalén? Hemos visto estas y hoy quiero centrarme en una de esas facetas. Estas 6, algunas ya la hemos visto suficiente. Creo que nuestro pastor habló sobre el aposento alto. Vamos a tratar de incorporar ese tema, pero usted puede estudiarlo. Morar, sabemos qué significa. Podemos tal vez estudiarlo o lo vamos a estudiar en el chat.
pero quiero centrarme este día en lo que es subir. Subir, una palabra sencilla que la usamos mucho, pero que normalmente no la entendemos desde la parte espiritual. Y quiero estudiarla desde la parte espiritual. Entonces, mire, la base dice Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Ahí estaba Felipe. Pero esa palabra, cuando habla de subir, yo recuerdo estudiando este tema, lo que vino a mí, usted recuerda la Torre de Babel. Y me va a simbolizar, no voy a hablar de la Torre de Babel, lo que quiero que usted mire es que en ese momento de la historia, la humanidad se unió de una manera para poder llegar al cielo. Y hay muchas maneras de verlo, pero hicieron un esfuerzo humano, pero no pudieron lograrlo. No pudieron subir a esa etapa, a esa altura espiritual que querían hacerlo. De igual manera, nosotros podemos estar pasando lo mismo. Estamos en un nivel espiritual, pero hace años estamos en el mismo. No podemos subir, aunque querramos hacerlo, aunque vayamos todos los domingos a la iglesia, los martes a la iglesia, los viernes a la iglesia. Hay algo que pasa y que no los deja subir de nivel espiritual. Entonces la pregunta sería, ¿cómo subo? ¿Cómo? ¿Cuál es el camino que nuestro Señor dejó marcado para que la iglesia creciera espiritualmente, alcanzara un nivel de mayor de madurez? Y la palabra esa me gustó porque ahí en la etimología de la palabra está el secreto de cómo entender el camino que debemos seguir. Mire que esta palabra dice que es del griego 305 y habla de estas 4 palabras: brotar, crecer, resucitar, sacar. Y ampliando un poco más en base a la base de esto, la base del G939 dice que es paso. Entonces usted debe entender que el avanzar espiritualmente es algo que va a ir paso a paso. No va a existir una pastillita que usted le diga, hoy usted está en este nivel espiritual, mañana va a estar 3 niveles arriba espiritual. No es así, no funciona de esta manera. En la Torre de Babel la gente usaba ladrillos y qué sé yo. Hoy no podemos usar nuestro material o nuestras ideas de cómo subir espiritualmente. Sucede muchas veces personas que quieren subir en cuanto a rangos en una iglesia, en la parte de autoridad, que hacen muchas estrategias humanas para poder ascender, pero espiritualmente no funciona así. Ahí se puede, pero lo correcto no es, pero espiritualmente hablando, este es el camino que el Señor marca para que nosotros podamos subir espiritualmente. Ahora, la pregunta sería, ¿qué cosas tienen que brotar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Qué cosas tengo que resucitar? ¿Qué cosas tengo que sacar? Y eso va a ser el tema del día de hoy. Y quiero centrarme en la primera palabra que habla de brotar. Y cuando el enfoque que quiere darle a esta primera área es que usted debe entender que Dios da el crecimiento, que Dios da la semilla, que Dios da palabra y esa palabra va a brotar, pero que hay enemigos que no quieren que eso se dé en el pueblo de Dios, que no quieren que usted suba de nivel, quiere mantenerlo en el mismo. Entonces va a atacar esos renuevos, va a atacar eso que la palabra va a producir. Entonces, mire, una parábola muy conocida es la parábola del sembrador. Está en estoy tomando la de Marcos 4:2. Usted recuerda que en el verso 5 dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Sí, germinó la palabra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Entonces, uno de los primeros enemigos que va a haber para que usted pueda brotar, para que usted pueda crecer, para que usted pueda comenzar a subir, es la parte de las pedregosas, las piedras que hay. La semilla puede caer en su corazón, pero hay piedras en su corazón.
Mire, otras versiones lo que dice es un terreno pedregoso. Mire, la Biblia al día dice, en otra parte cayó y brotó pronto, pero la tierra no era profunda. La versión antigua dice, por faltarle profundidad a la tierra, no tardó en brotar. Pero cuando usted comienza a ver esa palabra piedra, mire lo que habla de parecido a roca, dureza, rocoso, pero en este diccionario Vine divide la palabra y dice Petra, roca. La roca es algo duro, la característica principal de la roca, pero dice también nos habla de una forma de apariencia. Yo comenzaba a darle entender, meditar qué estaba hablándome allí. Y realmente cuando usted comienza a ver es que la palabra, cuando hay dureza en nuestro corazón, cuando en nuestro interior hay dureza, no va a tomar raíces. Y usted va a salir, usted recibe un mensaje hermoso y va a salir contento, feliz, pero al día siguiente usted vuelve a la misma situación. Usted quiso subir con ese mensaje, pero otra vez vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. Ese es el primer punto, manera de verlo. El mismo versículo dice que cuando vienen los problemas, como no hay una raíz profunda, los problemas o qué sé yo, que sean perseguidos, los va a hacer caer, los va a hacer que pierdan la fe. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. ¿Por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón. Y muchas veces la dureza va a hacer que nosotros vivamos una vida de apariencia de cristiano, de apariencia de espiritual, pero realmente es solo externa. No hay, la palabra no llega, la palabra no tiene raíces y por eso es que muchas veces al primer problema que tengamos nos derrumbamos, nos caemos, ya no somos cristianos, dejamos de esto, quitan al anciano de su cargo y se va de la iglesia. ¿Qué es lo que sucedía? No tenía profundidad, había dureza, había algo en su corazón que no dejó que la palabra llegara hasta ahí o que las raíces fueran profundas y lo sostuvieran. Entonces, mire, ¿cómo entender esto? Van a haber enemigos del crecimiento, de nuestro crecimiento espiritual y uno son los pedregales. Cuando hablamos de los pedregales, hablamos de dureza. Yo lo relacionaba con una vida de apariencia espiritual. Pero estos pedregales van a hacer que no tengamos profundidad. Y hoy en día sucede eso. Encontramos, hermanos, vayámonos ahora a otro ángulo. Profundidad en la palabra. Muchos manejamos solamente el Salmo 23 y el Salmo 91. Pero no sabemos que hay 148 salmos más que también deberíamos tenerlo, de saberlo de memoria. Pero no, entonces no hay profundidad. ¿Por qué? Porque hay una dureza, todavía hay cosas en nuestro corazón que no están bien y nuestras raíces espirituales, lo que la semilla de la palabra hace, no dejamos que las raíces lleguen hasta allá y eso hace que no tengamos una firmeza espiritual. Entonces es necesario combatir con la dureza. Es necesario quitar esas piedras para que la semilla de la palabra pueda germinar una planta, pero que no una planta que solo sea como una llamada de tusa, sino que una planta que vaya creciendo, que vaya subiendo, pero que también tenga raíces fijas que puedan darle una firmeza espiritual. Entonces, el primer enemigo para que pueda brotar una planta, el primer enemigo para que pueda subir usted como iglesia de nivel espiritual, es la dureza espiritual que podamos tener en nuestro corazón. Mire otro ejemplo. Dice Deuteronomio 29:16. Y hemos cruzado por medio de las naciones por las cuales ustedes han cruzado y han visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra, recubiertos con plata y con oro, para que no vaya a haber entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé nuestro Dios, a fin de ir a rendir culto a los dioses de las naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que haga brotar
amargura y aflicción. No puede, el brotar, el surgir, el crecer de la iglesia no tiene que ser con amargura y aflicción. Pero esto es base, la consecuencia ¿de qué? De la idolatría. El segundo enemigo que tiene la iglesia para no subir de nivel espiritual es la idolatría. Y usted me dirá, sí es cierto, hermano. Mire, comenzamos, usted recuerda los ídolos, esto, ya. Siempre lo relacionamos con la iglesia católica. Siempre. Y ellos tendrán sus problemas con la idolatría, pero a mí me tocaba el punto de la idolatría dentro de la iglesia evangélica. No, hermano, ¿cómo va a haber idolatría dentro de la iglesia evangélica? Usted no mira a nadie en la pared ni nada de esto. No. Sí, es cierto, pero estudiando y buscando, encontré una página que hablaba sobre la idolatría en la iglesia y tocaba 4 puntos que me llamaron la atención. Y la iglesia puede estar sumergida en ese nivel de idolatría. Y eso no va a hacer que usted suba. Eso no va a hacer que usted no crezca espiritual. Y el primero que tenemos es el ídolo de los predicadores famosos. Predicadores famosos. Y hacen una comparación con Cornelio. Cuando llega el apóstol Pedro, él viene y se va al suelo a adorarlo a él. Hoy sucede. Tenemos iglesias que están casi adorando al pastor. Yo no digo que no hay que reconocer, yo no digo que no hay que respetarlo. Claro que sí. Pero que eso no cambie, no se vuelve en una idolatría. Porque está sucediendo. Ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que eso no sucede con los escribas, pero viene un apóstol famoso. Todos quieren estar cerca de él, todos quieren llevarle la maletilla, todos quieren darle un vaso de agua, todos quieren tomarle una fotografía con él y todas las cuestiones. Calidad está bien. Pero viene un pastor de allá del, qué sé yo, de una montaña en botas de hule, con una mochilita, con una Biblia. El apóstol venía con 2 computadoras Apple. Pero ese pastor que viene de allá no le paramos bola. Pero también es pastor. Entonces, mire, sí podemos tener idolatría. Yo recuerdo una vez que se llenó la iglesia los domingos en la mañana, llenísima. Y el Señor me colocó una palabra ahí. Iba a venir un salmista famoso a la iglesia y me dijo, ojalá la iglesia no esté, ojalá no estés aquí tú, como la mayoría que está por ver al salmista y no por verme a mí. ¿Verdad? Entonces, mire, podemos estar idolatrando a los pastores. Segundo, podemos tener el ídolo de la adoración y el entretenimiento. Vamos a la iglesia, pero para satisfacer cosas personales, no realmente para adorar a Dios. Y se convierte en un ídolo. A tal grado que ahora hay iglesias que está pagándole un sueldo a personas que se dediquen a cantar. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una manera de atraer gente a las iglesias cuando no debería ser así. La alabanza es para una manera de adorar a Dios. El objetivo principal debería ser ese y no realmente el atraer personas a la congregación. Entonces, mire cómo la alabanza puede cambiar la genuina adoración que tenemos que darle a Dios y ahí se convierte en una idolatría. Ahí deja de crecer una iglesia. Es necesario que revisemos eso. Es necesario que nosotros vayamos y realmente alabemos, adoremos. Y como decía hermana Alma por ahí antes, no importa si la voz nos sale así media rara y todo. Hermana, esos son esos tipos de voces raras, así como la nuestra, cuando cantamos, suben hasta arriba. Porque lo que Dios quiere es ver la intención del corazón más que una apariencia externa. Mire, idolatría. La prosperidad personal. Normalmente los mensajes dados, prosperidad, pero prosperidad terrenal. Vas a ser rico, vas a hacer esto, vas a ser prosperado, vas a hacer lo otro. Jamás un mensaje que lo confronte a usted. Jamás. No podemos hablar de adulterio porque el hermano está ahí. No, es necesario que la palabra de Dios, que los predicadores, la palabra que han recibido
No importa, a veces puede ser un poco dura, sea la palabra que se dé. Entonces la idolatría puede afectar. Segundo, la cultura. Le ponemos más atención a la cultura que a la palabra de Dios. A veces nos sucede. Vamos tal vez a orar por la presentación de niños. Y lo que primero miramos es los niños con cuestiones rojas por todos lados y de todo. Entonces, ¿qué es eso? Cultura, tradición. La cultura y la tradición se vuelven un ídolo y que pesa más que la misma palabra de Dios. Por eso yo les digo, si tú vas a comenzar un proyecto dentro de la iglesia y te respalda la palabra de Dios, dalo por hecho que vas a tener éxito. Pero si lo que estás haciendo es por una costumbre o tradición del mundo, muy difícilmente. Entonces, mire, la idolatría se va a convertir en el segundo enemigo del crecimiento espiritual. Tercero, el que pone su confianza en la riqueza. Dice, pero los justos brotarán como las hojas. ¿En quién está tu confianza? Otras Biblias dicen, el que se apoya, confía y tiene confianza en sus riquezas, caerá. Si va a caer, quiere decir que no va a subir. Entonces, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces tenemos nuestra esperanza puesta ¿en quién? En el diputado, en Juanito, en Chanito, en el alcalde, en esto, cuando realmente lo que nos va a subir espiritualmente, y perdóneme, déjeme pasarlo a la iglesia, tenemos nuestra confianza en el anciano, tenemos la confianza en el pastor, y cuando realmente usted entiende el crecimiento espiritual va a estar cuando usted coloque su esperanza y su confianza en Dios, directamente en Dios. Nosotros solo somos servidores de Él. Otro enemigo, y este es tremendo. Yo creo que solo a mí me pasa, porque yo a veces me pongo a predicar y hablo como 2 horas. No puedo dominar la lengua. No puedo dejar de hablar tanto. Mire qué tremendo. Porque ningún hombre es capaz de dominar la lengua, pero mire aquí. ¿O puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Le hago una pregunta ahí. Eso es medio preguntón a veces. ¿Qué tipo de agua está brotando de su boca? ¿Una agua dulce o una agua amarga? ¿Qué está brotando? Porque si lo que está brotando es agua amarga, entonces no va a haber crecimiento. Y es necesario que nosotros vengamos y comencemos a hablar palabra, hablar cosas buenas. Yo sé que es difícil dejar de mentir, pero si no hacemos el esfuerzo, jamás vamos a poder dominarlo, jamás vamos a poder subir. Muchas veces nosotros botamos lo que hacemos, nuestro crecimiento con las mismas palabras que decimos. Por eso me gustaba y les hacía aquella pregunta ahí en el chat, que muy poco la contestaron. Ya voy a ver lo que no la contestaron, ya voy a pasar lista, ¿por qué no? Venir y decir esto, Isaías 54, el Señor Yahvé me ha dado lengua ¿de qué? De discípulo. ¿Cuántos servidores, cuántos discípulos de Jesucristo habemos? ¿Tendremos ya este nivel de la lengua de un discípulo? Porque la lengua de un discípulo es aquella que se usa para sostener al cansado con una palabra. ¿A cuántas personas a veces nosotros podemos ver que están mal y es necesario que le digamos una palabra, pero no lo hacemos? Entonces puede ser, perdóneme, tal vez no tenga base bíblica, pero si tú te quedas callado es como que no estuviese brotando nada y es necesario que brote la palabra, lo que tú estás leyendo. Entonces el enemigo es esto, no dominar la lengua. La lengua dice, no vas a hablar la palabra y se queda ahí callada. Pero cuando vamos a criticar, Dios santo, pelamos piña, como dice por ahí, y sin cuchillo, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a dominar la lengua. La lengua es para sostener al cansado con la palabra. ¿Qué otro enemigo? Mire esto, es tremendo. Porque usted recuerda esta historia, la de Coré, Datán y Abirán. Ellos se rebelaron contra la autoridad, se rebelaron contra lo que Dios había dado y comenzaron, y mire qué tremendo esto, porque dice en el verso 35, el Señor hizo brotar un fuego
que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y usted recordará toda la historia. No voy a tocar la profundidad. Pero ¿cuál va a ser otro enemigo del crecimiento? La rebelión. El rebelarse, el no conocer los propósitos espirituales. Mire que estudiando un poquito de esto, me llamaba la atención que por ahí todo se abrió la tierra y se los tragó. Pero estos 250 hombres, ellos estaban ofreciendo incienso. Están hablando que estaban ejerciendo sacerdocio. Pero ellos lo estaban haciendo, ¿sabe por qué? Por obtener un beneficio. Ellos miraron, recuerde que ellos salieron de Egipto y en Egipto los sacerdotes eran personas que tenían una posición, tenían riqueza. Entonces lo que ellos estaban aplicando es aplicando principios del mundo al sacerdocio divino. Cuidado con esto, porque usted es sacerdote. No podemos como sacerdotes venir y tomar principios del mundo y traerlos y quererlos aplicar al sacerdocio divino. Por eso usted tiene que conocer todo lo relacionado al sacerdocio, porque usted es un sacerdote. Un fuego. Y usted recordará, los hijos de Elí presentaron un fuego extraño y los consumió. Mire esto. Me gustaba, he estado estudiando el libro de Isaías y cuando encuentro esto, dice, está hablando del Señor con él y la protección que va a tener. Dice, entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Y habla, si caminan en tinieblas, mire qué tremendo. Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor, dice, y dependan de su Dios. Posiblemente haya personas que están en completa oscuridad ahorita, pero confíen en el Señor y va a salir. Pero miren el otro caso. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan con su propia fogata. Miren el sacerdocio, miren lo complicado del sacerdocio. Entonces es necesario entender que si algo a evitar también el crecimiento espiritual es el no entender el sacerdocio que tenemos. Esto es lo que les explicaba de los sacerdotes de Egipto. Esto es un pequeño resumen del primer punto. Hablamos de algunos de los enemigos que va a haber para el crecimiento espiritual. Para poder subir de nivel es necesario que brote la palabra, que salga un renuevo, pero estos son enemigos de ese renuevo. Esos son enemigos que van a evitar que broten, que lo que brote sea algo que nos lleve a nosotros a un nivel diferente, un nivel superior de crecimiento o de madurez. Así que ahí se los dejo, evalúese cómo está y hagamos los cambios que tenemos que hacer. ¿Estamos? Segundo, tenemos qué cosas tienen que crecer. Y aquí es bien, es un tema, cada uno es un tema realmente, porque cuando es necesario que usted mire todo aquello que lo va a llevar a crecer. ¿Cuántos queremos crecer? Todos queremos crecer. Va a decir alguien que mide 1,60, yo quiero crecer 20 centímetros más. No, pero estamos hablando de un crecimiento espiritual más que un crecimiento de nuestro cuerpo. Es un crecimiento interno. Y el primer punto, lo primero que necesitamos para poder crecer, lo veo en 1 de Pedro 2. Aquí dice en el verso 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Mire, deseen, me gustaba esta versión, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿De qué estamos hablando? Mire esta otra versión. Desead como niños recién nacidos aquellas, la leche espiritual sin engaño. Entre paréntesis, esto es lo que está en amarillo, es un comentario que pone esta versión bíblica. La palabra de Dios en general es un factor que sustenta la vida en el sentido espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Otro comentario.
El crecimiento espiritual está basado en el conocimiento de la palabra. Le hago una pregunta, perdón que le incomode y le vuelva a marcar esto. ¿Está leyendo los capítulos que tiene que leer? Solamente como dos mueven la cabeza así, que lo están haciendo. ¿Por qué no están leyendo los demás? Porque si usted quiere subir de nivel, es necesario que lea la palabra. Y la versión anterior dice que añore con ganas esa leche. Entonces, ¿por qué no? Está en nuestras manos el poder crecer. Dios ya dejó establecido ahí cómo crecer. Entonces, mire esta versión. Y no la he colocado, la que le voy a colocar ahorita. Grábesela. Porque mire lo que dice. Mire, esta versión en la Biblia al día 1979. Si han gustado la bondad y benignidad del Señor con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, pídanle que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de la palabra y fortalezcanse en el Señor. Esa palabra fortalecer está relacionada con subir. ¿De qué otra manera puedo marcarle en su corazón la importancia de leer la Biblia? Hermano, tenemos que subir, tenemos que llegar a Jerusalén y estar ahí, morar ahí en Jerusalén, pero es necesario subir de un nivel espiritual. Jerusalén representa eso, un cambio, ya estamos acomodados a un nivel espiritual y es necesario subir, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es que brote la palabra. Segundo, tenemos que crecer en conocimiento, crecer en meditación, meditar la palabra. ¿Para qué? Para poder llevarla. Por eso, hoy entiendo mejor por qué le decían a Josué, aquel hombre que iba a conquistar la tierra de Canaán, nunca dejes de leer este libro. Estúdialo de día y de noche, ponlo en práctica. Mire, estudia constantemente. Y esta versión me gusta porque dice, solo entonces prosperarás. De igual manera, ¿cuántos estamos en una situación de prosperidad, tanto espiritual como terrenal, que no es la de un hijo de Dios? ¿No será que es porque no estudiamos? ¿No será porque no tenemos un tiempo para la lectura? Y miren lo que dice la Dios habla hoy. Repite siempre. ¿Quiere que se lo relacione? Ya leíste la Reina Valera 60. Repite la lectura. Toma la Nueva Traducción Viviente. Ya leíste la Nueva Traducción Viviente. Repite la lectura. Toma la Nueva Biblia al día y léela. Léela. Esto es un mandato para que, mire, nunca dejes de leer. Nunca. Nunca es nunca. Solo así prosperarás. ¿Alguien se ha preguntado por qué no prospera? ¿Qué tanta importancia le está dando la lectura? ¿Qué tanta importancia le está dando a este alimento espiritual? Esto te va a hacer subir espiritualmente. Segundo nivel, segunda cosa que tenemos que hacer para poder crecer, para poder subir. Número 6.5, una historia muy conocida. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer. Déjese crecer el cabello. Qué bueno, hermano, porque mis hijos, mire, ya lo tienen hasta por allá. Ya les llega por... No se confunda. No estoy hablando de este cabello. Estamos hablando de una aplicación espiritual. El cabello está relacionado ¿con qué? Con la consagración. La consagración. ¿Qué otra cosa te va a hacer crecer espiritualmente? La consagración. ¿Qué tan consagrado estás al Señor? ¿Qué tan apartado estás para el Señor? Porque Sansón tuvo problemas, serios problemas. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de Sansón? No entendía ni reconocía los límites espirituales. ¿Tú te pones límites? ¿Tienes límites espirituales? ¿Sabes que hay cosas que no puedes hacer? No me digan que van a, hermano, para este tema es difícil transcribirlo, pero ¿sabe qué? Hay una discoteca ahí que tienen unas sillas bien acomodadas. Ahí me voy a transcribir. Mira qué rápido transcribo. No, un momento. Usted no puede estar transcribiendo en una discoteca.
¿Me explico? Usted es un nazareo, usted es un consagrado, usted tiene límites. Usted no puede estar ahí ministrando a perdónenme, una hermana, que son las que miro aquí en la primera pantalla, ministrando a un varón, a un soltero, un joven soltero. No, 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 no. Hay límites. No pase esos límites. Respete la consagración y eso va a hacer que usted pueda subir espiritualmente. ¿Qué otro aspecto? Mire, Ezequiel 47:12. Crecerán todas, dice, junto al torrente, en ambos márgenes, crecerán otra vez toda la clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán y su fruto no faltará. Y al principio de cada mes darán sus primeros frutos, pues el agua que beben fluye. ¿De dónde fluye el agua? Del santuario. Eso me tocó, eso me gustó. Le hago una pregunta. ¿De dónde fluye el agua que usted está tomando? ¿De dónde fluye? Yo respeto a aquellas personas que escuchan otros predicadores. Yo lo respeto. Pero si usted se acostumbra a escuchar aquí, escuchar allá, escuchar lo otro, escuchar allá, escuchar allá, esa agua ya no es tan pura. ¿Sabe cuál es el agua? ¿Cuál es el agua de su santuario? ¿Cuál es el agua que va a fluir del santuario? Aquella agua que usted misma saque de la Biblia. Aquella agua que usted saque ahí mismo. Hay personajes que vinieron y tomaron agua. Y por ejemplo, la samaritana. Pero yo leí un comentario que el pozo donde la samaritana iba todos los días a sacar agua, era un pozo que el agua no corría, era un pozo de agua que estaba quieta todo el tiempo. ¿Me explico? Y mire, el agua estancada, cuando se queda, dice que el agua estancada puede estar llena de bacterias, virus y parásitos y pueden causar distintos tipos de infecciones. Y hay otras cosas más ahí. Si usted comienza a leer agua estancada, puede ser que hayan parásitos que lleguen a usted, espiritualmente hablando. Yo no le digo que no escuche y si son ministros del Ministerio de Benecer, calidad, están dentro de la doctrina. Pero cuidado, pues estamos escuchando en otro lado. Si usted tiene Biblia, ¿por qué está escuchando tanto? No se base solamente a escuchar, comience a sacar su propia agua de ahí. Esa es la Biblia, ese es el agua que va a salir del santuario, aquella que usted está leyendo la palabra y el Espíritu Santo va a comenzar a darle la revelación y usted va a sentir esa agua tan pura que realmente va a cambiar, va a quitar su sed. Porque hay diversos tipos de agua. En el Mar Muerto era un tipo de agua, ya lo vamos a ver por ahí. El Nilo también tenía un agua, pero ¿será la adecuada para estar tomando? Por eso le pregunto, ¿qué tipo de agua usted toma? Segundo punto aquí, que te va a hacer crecer, es ¿qué tan metido estás en el fluir del Espíritu Santo? Porque aquí esta visión que tiene Ezequiel habla de varios niveles. Y el primero es que dice que el agua le llegaba a los tobillos, el segundo le llegaba a las rodillas, el tercero le llegaba a la cintura, el otro ya era mucho más alto y ya podía nadar. 4 niveles, pero yo le quiero agregar un nivel. ¿Qué pasa con aquellos que no han entrado al río todavía? ¿Será que ya estamos en el río? ¿Será que no hemos tan siquiera ni tocado con la planta del pie el río, el agua? ¿Qué te va a hacer crecer? ¿Qué te va a hacer subir? El nivel de profundidad que tengas, el nivel de comunión que tengas con el Espíritu Santo. Y mire lo que le decía de las aguas. Mire lo hermoso. Cuando usted venga y tome agua del santuario, mire el verso 8, dice, entonces dijo, ese río fluye al oriente, hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces.
Cuando tú tomes agua del santuario, cuando tú saques esa agua de ahí de la Biblia, esa revelación va a hacer que aquellas aguas saladas que hay en tu cuerpo, que van a reflejar el mar muerto, se vuelvan puras y dulces. Miren lo importante. Usted va a crecer cuando comience a sacar de su propia agua. Siguiente punto. Volverán a habitar bajo mi sombra, Oseas 14:7, y crecerán como el trigo. La cobertura. La cobertura. ¿Usted se congrega? Yo espero que sí, ¿verdad? Porque si ha dejado de congregarse, es necesario la cobertura. Pero cuando hablamos de la sombra, es hermoso porque usted recuerda que el Espíritu Santo dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Y qué produjo? Un embarazo. Cuando estamos bajo la sombra, vamos a crecer y vamos a poder ser fructíferos. Cuando estamos bajo la sombra, mire la sombra de Pedro, ¿qué pasó? Las enfermedades se iban, las camillas, comenzamos a caminar. Entonces necesitamos una cobertura del Espíritu Santo, necesitamos una cobertura, reconocer la cobertura realmente para poder subir espiritualmente. ¿Qué más? Juan 3:30, este es bonito, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Todos queremos sobresalir, ¿verdad? La mejor foto, estar en la portada, ser la estrella, ser la figura, ser el que brilla, ser esto. Pero ¿qué es lo que dice Juan ahí? Él tiene que crecer más. ¿Cuándo vamos a subir nosotros de nivel? Cuando nosotros menguemos, cuando nosotros nos volvamos menos importantes y pongamos a Dios en primer lugar. ¿En qué lugar está Dios? ¿En qué? Lo voy a cambiar la pregunta. ¿En qué posición tienes a Dios? ¿Adelante de ti o atrás de ti? Porque si va delante de ti, calidad, está en primer lugar. Pero si lo tienes atrás, tú quieres que Jesús te venga siguiendo, que Dios te venga siguiendo para donde tú vayas. Y las cosas no funcionan así. Por eso es que posiblemente no crezcamos espiritualmente. Él debe brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en la sombra. Eso es morir a nosotros mismos. Cuando nosotros menguemos, vamos a llegar a ser ese nivel de adoradores que realmente queremos. Dios santo, qué rápido pasa el tiempo. Hechos 9:31. Mientras tanto, las iglesias de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían en fortaleza y número. ¿Pero por qué crecían? Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo. ¿Qué te va a hacer crecer? El que tengas temor a Dios y que permitas y también tener intimidad con el Espíritu Santo. Dos cosas que van a hacer crecer en tu vida espiritual. Segundo, la Biblia BDA se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor. ¿Qué tan fieles somos al Señor? No precisamente esta pregunta es cuando estamos en la iglesia. ¿Qué tan fieles somos cuando estamos a solas? ¿Qué tan fieles somos cuando estamos en el trabajo? ¿Qué tan fieles somos cuando estamos en la calle? ¿Qué tan fieles somos cuando estamos en el cine? Esto se trata de fortalecernos y de progresar. Siguiente, de crecer. Los que esperan en Yahvé cobrarán fuerza, les crecerán las alas como las águilas. Confianza. El crecer, el crecimiento, la dependencia a Dios va a hacer que crezcamos espiritualmente. Y hay un peligro del crecimiento y quiero enseñárselos. Dice que surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Pero el verso 12 dice, con el crecer de la maldad se enfriará el amor en muchos. La Dios habla hoy, dice, la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. La gente, dice la traducción actual, será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Algo que va a afectar, un peligro para nuestro crecimiento, es permitir que la maldad llegue, que la maldad nos afecte, que la maldad nos enfríe. Somos luz, estamos para dar amor, aunque a veces las personas no se lo merezcan.
pero estamos para dar amor. Estamos, que no los enfriemos. Tercer punto, hago la carrerita ya porque llevo 45 minutos, si no me equivoco. La palabra subir hablaba de brotar, hablaba de crecer y hablaba de sacar. ¿Qué cosas tenemos que sacar para poder subir? Primero, Génesis 37:28. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Y a José también lo sacaron apresuradamente. ¿De dónde? De la cárcel. ¿Sabe qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que sacar? Los sueños que tenemos engavetados. José era el soñador por naturaleza. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Hace cuántos? Quería ser médico, quería ser doctor, quería ser astronauta, quería ser esto, quería ser pastor, lo que sea, evangelista, maestro. Y ahora no quieres sacar ni corderos. Ahora no puedes escribir una profecía de 7 minutos, te tiene luchando. Ahora no puedes sacar 15 minutos para poder interceder por el pueblo. Por cierto, ¿está intercediendo usted? Entonces necesitamos sacar esos sueños, esas aspiraciones que usted tenía en Dios. ¿Sabe qué más tiene que aprender a sacar? Aprenda a sacar aquellas promesas que Dios le ha hecho. Que tal vez posiblemente la situación que está viviendo, las dificultades que está viviendo en su diario vivir, lo que sea, la han llevado a una cárcel, tristeza, angustia, depresión, lo que sea. Es el día en que usted pueda venir a abrir esa cárcel y comenzar a sacar a José, al José, esos sueños. Ya no se mire usted por lo que está viviendo. Usted tiene promesa, usted tiene una posición en Dios. Comience a rescatar eso. Y cuando eso haga, no se acomode a vivir en ese nivel. Usted va a subir. Pero es necesario que de su corazón salga una disposición. ¿Sabe qué más? ¿Qué otro ángulo? José figura a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando estamos a la par de Él, vamos a ser victoriosos. Pero ¿por qué se nos olvida Jesucristo? ¿Por qué lo dejamos allá en la tumba? ¿Por qué lo dejamos enterrado? Si él vive, Él resucitó, Él está con nosotros, Él está allá arriba para interceder. Entonces, ¿por qué lo has dejado allá en la cárcel? Y habla con Él. Es necesario sacar a José. ¿Qué más es necesario? Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pueblo cristiano atado, esclavizado en el mundo. Y muchas veces es porque nosotros no sabemos hablar con el Señor y presentarle nuestros proyectos. Habla con el Señor. Él escucha. Él es el dueño del oro y la plata. Tal vez haya alguien que trabaja 15 horas acá y el Señor lo que le tenía a él es una empresa. Tienes temor para poder iniciar una empresa, una microempresa. Es necesario salir de la esclavitud, sacar ese concepto, ese estigma que tenemos de ser empleados, de ser esclavos de algo. ¿Qué más tenemos que sacar? Levítico, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echarán las cenizas. Importante. Tenemos que sacar las cenizas que hay en nuestro corazón. Muchos de ustedes de niños les dijeron cosas y todavía las recuerdan. Todavía recuerdan aromas, todavía recuerdan gestos, todavía recuerdan lo otro, todavía tienen imágenes en su mente que les hacen daño, saben que les hacen daño, son cenizas. Pero muchas veces también tenemos culpas. Aquí, saquémoslas. Es necesario sacar la ceniza, es necesario vaciarse para que usted pueda crecer espiritual. Esto es como un globo, no sé si una vez usted lo miró. El pastor lo colocó, pero si usted le coloca un peso, no va a poder subir. Todos ustedes son como algo que utilizan en unas charlas motivacionales, un elefante
una cuerda pequeñita atada a una clavija así. ¿Quiénes son ustedes en el mundo espiritual? Ustedes son elefantes en el mundo espiritual, pero muchas veces detenidos por ceniza. Por cenizas. ¿Qué es necesario sacar? ¿Qué es necesario sacar? ¿Qué otras cosas tenemos que sacar? Mire, tremendo eso. Porque en el templo, habían objetos hechos a Baal. En el templo. Tenemos que sacar de nosotros cosas que son dedicadas a ídolos, de nuestra casa terrenal, de lo que sea. Tenemos que sacarlo y nuestra casa tiene que ser santa. Tenemos que sacar lo que no es dedicado a Dios, lo que no es del agrado de Dios y sacarlo de nuestras casas. Y habrá muchas cosas que además tenemos que sacar. Cuarto cosa, ¿qué cosas tenemos que resucitar? Ya para ir terminando. ¿Qué cosas tenemos que resucitar? Tenemos que resucitar a Lázaro. ¿Quién es Lázaro? ¿Qué representa Lázaro para la iglesia de hoy en día? ¿Sabe cómo le llamaba el Señor? Dice en este versículo, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, ¿y a quién? Y a Lázaro. ¿Sabe qué tenemos que resucitar? El amor. El amor. Se nos ha olvidado amar. Se nos ha olvidado amar a Dios. Yo le decía a mi esposa hace unos días cuando la inundación aquí en Lima, que me tocó salir a despachar un carro a las 12 de la noche y llegaba a la gasolinera donde estaba echándole combustible y miraba a aquella gente en carritos pequeños, carritos viejos y con las camas encima, una estufa metida en el baúl y adentro otras cosas. Dios santo, decía yo. Pero ¿sabe qué? Nosotros, como no se nos inunda la casa, no les importa. Hay que vean ellos qué hacen, ¿verdad? Intercedamos por esto. Sí, lo vamos a hacer, amén. Se nos olvida. Se nos ha olvidado el amor, la compasión, la bondad. Pero ¿sabe qué? Cuando habla de amor, dice demostrar el amor. Muchos lo demuestran, otros no. Pero ¿sabe qué? Eso nos ha olvidado también el deleite. Recuperemos el deleite. El deleite en el servicio, el deleite en la intercesión, el deleite en obrar las cosas de Dios. Busquemos el deleite. Si tú escribes, que sea deleitoso para ti, no cargoso. Si tú estás coordinando, que sea deleitoso y no cargoso. Si tú estás como anciano, que sea deleitoso y no cargoso. Si estás como pastor, que sea deleitoso y no cargoso. ¿Qué otra cosa tenemos que resucitar? Tenemos que resucitar a Eliseo. ¿Sabe qué es? Las unciones enterradas. Tú cantabas, eras un nagán, abrías atmósferas. Tú orabas por sanidad y se daba. Tú profetizabas, tú hacías esto, tú lo otro. Típico nosotros cuando llegamos a los 25 de años. Yo hacía esto, yo hacía el otro, yo hacía el otro, yo hacía aquí. ¿Y dónde están las unciones? Parecemos Eliseo que las enterramos. Es necesario sacar esos dones que tenemos, lo que Dios te ha dado. Ojo, no digo que imitemos, digo que saquemos lo que Dios nos ha colocado a nosotros. Es necesario resucitarlo. ¿Qué más ya para terminar? Solo ya les digo como eso. Hay que resucitar a esta cipota, a esta joven. Pero ¿sabe qué representa esta Talita Kumi? Y más que el nombre, no sé, tengo que estudiarlo bien. Pero yo más creo que es como una declaración que el Señor lo hizo. Hay que sacar, resucitar a una iglesia joven, una iglesia niña que se ha acomodado a estar de la manera que está. Que ya no tiene aspiraciones espirituales, que no quiere subir, que no quiere saber de arrebatamiento, que no quiere saber de leer, que no quiere saber de ¿qué se llama? De intercesión, que lo que quiere es estar en medio del alboroto, como estaba Talita Kumi. Eso es lo que había. Alboroto en la casa, y no precisamente los cosas de dulce, no, alboroto, relajo, lo que hacía, llanto, esto, lo que había. Tenemos que despertar, una iglesia que tiene que despertar a las cosas espirituales.
No puede continuar de 12 años, no puede estar acomodada. Si tú vienes de corderito, métete a mayordomía, entra, escribas y ve a la escuela de pastores y posiblemente en 3 años vas a ser un pastor, pero crece espiritualmente, ya no te acomodes a estar con lo mismo. Perdón, no estoy enojado, pero realmente la iglesia se ha acomodado al nivel espiritual en que está y no puede ser. Mire, 12 años tenía. Es necesario que comience a comer. Y quiero cerrar con esto. 1 Corintios 3:6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Sin la presencia de Dios, no vamos a subir espiritualmente. Muchos hablamos de un tiempo, de un tiempo en el cual va a haber un derramamiento hermoso del Espíritu Santo. Yo soy de esa escuela, yo considero igual. Antes del arrebatamiento va a haber un tiempo de un fluir, de una llenura, pero ¿sabe de qué? No para toda la iglesia, sino que para aquellos que estén en un nivel diferente, aquellos que realmente lo deseen, que lo añoren. Pero tienes que subir de nivel. No solo se trata de ir a la iglesia, más que un regaño, es una exhortación. No dejes de leer, no dejes de orar, no dejes de restarle importancia a tu sanidad interior. ¿Hace cuánto hay cosas en tu interior que no has sacado? Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Hoy vengo poniéndonos, y me incluyo, Señor, en tus manos. Y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que marque en el corazón esta palabra. Y que toda dureza que haya, la quites, para que realmente pueda tener más que un tallo y ramas, que tengas raíces profundas y que pueda dejar marcado en el corazón de mis hermanos que es necesario subir de nivel espiritual, pero que para poder subir es necesario que broten. Pero hay enemigos y la dureza en nuestro corazón es uno de ellos. Padre, toda dureza que haya, Espíritu Santo, sé tú obrando en el corazón de ellos y en mi corazón. Quita toda dureza para que tu palabra pueda llegar. Toda idolatría que haya, Señor, sé tú mostrándonos, sé tú, por favor, que haciéndonos vivir una vida realmente de consagración. Ayúdanos a dominar la lengua, Señor. Ayúdanos a ver, a que podamos hablar tu palabra, tener esa lengua de discípulo y no una lengua que hable y que cause amargura. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y no ser rebeldes. Ayúdanos a que nos alumbremos con la luz del Espíritu Santo y no que estemos creando una luz propia. Queremos desarrollar un sacerdocio conforme a tu palabra. Ayúdanos a crecer. Padre, derrama sobre nosotros ese deseo de leer tu palabra. Derrama sobre nosotros un espíritu de entendimiento, de sabiduría, para que podamos entender lo que leamos, para que podamos, Señor, ver abajo de la letra. Derrama también sobre nosotros, Señor, la importancia de la cobertura, que el Espíritu Santo nos cubra para que podamos ser fructíferos, pero también ayúdanos a ser más humildes. Difícil, Señor, luchar con el orgullo, con la soberbia, pero sé tú ayudándonos a ser más humildes. Pero también quiero dejar algo en sus corazones, el temor a Dios. Quiero marcar sus corazones, lo marcaron en mí y eso ha hecho que yo aún todavía esté con vida. Que el temor a Dios jamás se aparte de ti, jamás. Que el respeto al Espíritu Santo esté en tu vida, que la fidelidad a Dios esté en tu vida y que sobre todo que entiendas a tener
la confianza solamente en Dios y no en el humano. Pero también ayúdanos a sacar aquellos sueños que tenemos engavetados, a sacar aquellas promesas que tú nos hiciste, aquellas profecías que nos dieron y que tú, Señor, puedas llevarlas al cumplimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a salir de la esclavitud. Aquellos que tienen, Señor, trabajos difíciles, con horarios difíciles, sé tú proveyéndoles trabajos fáciles donde tengan tiempo para poder dedicarte a ti, para poder dedicarse a su familia, para poder tener tiempo de dedicarle al Espíritu Santo a la lectura. Que seas tú, Señor, hoy ministrando el corazón de cada uno de ellos. Y que esas cenizas que hay, eso que ha pasado en su niñez, todas aquellas cosas, lamentos, tristezas, angustias, culpas, falta de perdón que hayan ahí en su corazón, Padre, escucha las voces de ellos y si te las están entregando, por favor, recíbelas, pero también llénalos. Ese vacío que va a quedar ahí, llénalo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y te ruego que podamos resucitar en nosotros el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos, pero sobre todo que podamos volver al amor del principio, al deleite, a servirle con la pasión que le servíamos, la pasión como cuando nos hicimos cristianos, dice una versión. También recuperar y resucitar esas unciones. Padre, los dones son irrevocables. Habilita los dones en cada uno de ellos. Yo sé que a cada uno de ellos tú les has dado dones maravillosos y son para edificar a tu pueblo. ¿Cuánta gente no está siendo edificada porque ellos tienen sus dones enterrados? Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú haciéndole ver que eres tú el que les ha dado ese don, que tú les des dominio propio para que puedan aprender a usarlo. También despertar, resucitar ese deseo por crecer espiritualmente y no estar como una iglesia acomodada a solo estar escuchando. Padre, bendigo a cada familia aquí representada. Guarda sus vidas. Guarda la vida de toda su familia, sus hogares. Pon muros y vallados sobre ellos. Pon muros y vallados sobre sus empresas, sobre sus trabajos y todo lo que tú les has dado. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.